el Guernica, ese cuadro legendario de Pablo Picasso, hace unas semanas la Organización de Naciones Unidas tuvo que salir a corregir un error que figuraba en su página web que atribuía el bombardeo de la ciudad de Guernica, ciudad vasca de Guernica, a las tropas republicanas y no al contrario a las franquistas. Estamos con la crítica de arte, especialista en arte, historiadora del arte también, Laura Batkis, una referencia, una autoridad de referencia en arte en Argentina. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí. No, de nada, gracias, Luciana, a vos por la invitación. Bueno, sí. el Guernica, ¿no? Ha disparado polémicas. Una tiene que ver con la ONU, pero en la ONU tiene una historia previa, que es que cuando se estaba dando la discusión por la guerra de Irak, Colin Powell, secretario de Estado, dio una conferencia de prensa allí en las puertas del Consejo de Seguridad, donde figura un tapiz que reproduce el Guernica, que fue cubierto, fue censurado porque el Guernica de alguna manera representa los horrores de la guerra. Sí. Esa interpretación del Guernica como un cuadro sobre la guerra y los horrores de la guerra, ¿es la interpretación canónica? ¿Está sostenida por el cuadro mismo? Sí, sí, la interpretación del Guernica es no solamente los horrores de la guerra, sino la violencia, los horrores del ser humano. Es un cuadro, te diría, es un cuadro social porque habla de lo... digamos, de lo peor del ser humano. De hecho, en el Guernica no hay tantas referencias al atentado en Guernica en sí mismo, sino en general salvo algunos elementos como una mujer que está con una vela. Si querés después paso a decirte cada uno de los personajes que representa la República Española, pero más que nada es los desastres de la guerra, de la violencia en general, no de una guerra, ¿no? Aunque específicamente en ese momento, bueno, tenía que ver con la guerra civil española y con los bombardeos que se habían hecho en Guernica. Claro, claro, ¿no? con las tropas alemanas, nazis, y las tropas italianas, fascistas de Mussolini, que apoyaban al franquismo en esa contienda. Claro, eso fue el 26 de abril de 1937. Claro, sí, el bombardeo en la ciudad de Guernica. Ahora es interesante cómo décadas después, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que toma decisiones que impactan en la vida humana y producen horrores, se produce este acto de censura. ¿Cómo es el tapiz? ¿Cómo es la historia del tapiz que tiene a la imagen del Guernica y que estaba allí en el Consejo de Seguridad? No, bueno, el tapiz es exactamente igual. El tapiz fue encargado por Nelson Rockefeller, que en el año 1955, que en ese momento era gobernador de la ciudad de Nueva York, y le encargó a Picasso, quería tener su Guernica, y le encargó a uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, que en realidad todos ellos, los Rockefeller siempre han sido coleccionistas, tener su cuadro, y lo hizo una artista textil francesa, ¿no? En el 55. Eso quedó en la colección de Rockefeller, y cuando se va Franco y cuando se muere, mejor dicho, cuando se muere Rockefeller, la viuda lo dona a la ONU. Esa es la historia. Claro. Y bueno, y después aparece digamos, o sea, estamos hablando del tapiz, no del Guernica, ¿no? El tapiz que reproduce la obra. Claro, y tengo entendido que, bueno, lo que pasó en la ONU con una mala información en la página web tiene que ver con el tapiz del Guernica, pero a la vez hace una relación al Guernica, ¿no? Exactamente, sí. Ahora es muy dilemático y contradictorio, ¿no? Que esa imagen que interpela a la violencia y a la violencia a la que puede llegar el hombre esté allí instalada, ¿no? Que por eso se tuvo que cubrir en esta grieta que se produce entre un organismo que, bueno, tiene que tomar decisiones bélicas y al mismo tiempo la interpelación del Guernica que se tiene que tapar cuando Colin Powell visita las Naciones Unidas. Ahora, cuando Pablo Picasso crea esta obra, también es una obra por encargo, ¿no? Por parte de las autoridades de la República. Mira, lo que él le pasó, él venía de una crisis así pictórica bastante fuerte, y más que nada lo que le pasó fue que cuando acontecieron los sucesos del Guernica, el 26 de abril, él estaba invitado a representar a España en el Pabellón Internacional de París en 1937, y ahí él decidió hacer esta obra monumental, porque tiene 7 metros por 4 metros, se alquila un taller, y bueno, y es una obra realmente impresionante. Y por otro lado se linkea con muchas cosas en la vida de Picasso, ¿no? Bueno, si querés, te cuento un poco la obra. Yo lo que te quiero preguntar, porque la obra lo que llama mucho la atención es para representar una escena tan cruda y un momento de la humanidad tan crudo como este bombardeo,
no es una representación realista. No. ¿No? Está dentro de otro tipo de corriente artística. ¿Cuál es y por qué? Bueno, es un poscubismo, porque, bueno, porque Picasso ya había dejado de ser realista hacía mucho tiempo. Picasso fue uno de los creadores del cubismo, que es una manera de facetar la figura humana, y así como en primer plano. O sea que es una pintura absolutamente, digamos, contemporáneo para la época. Claro. Lo que es interesante, si él hubiera hecho una pintura realista, hubiera sido directamente un panfleto político. Claro, Y él está acá, sin embargo, hace una gran pintura. Es Claro. una pintura donde mezcla distintos elementos del surrealismo con el cubismo, que es esas imágenes facetadas, medio cuadradas. Sí. Entonces es un gran cuadro, independientemente de la temática que está tomando. Sí. Y él ahí mezcla todos los avances de la vanguardia que había habido hasta 1937 están en este cuadro. Por eso es esto que vos me decís, que no lo hace de una manera realista. ¿Crees que me parece interesante esa idea de que si hubiera sido realista habría sido un panfleto demasiado evidente y obvio, Sí. y el carácter abstracto lo vuelve más genérico y universal? Claro. ¿Hay algo de eso? No más genérico. Fíjate que no es totalmente abstracto. Él había llegado casi a una abstracción en el año 1918, 17, cuando él estaba trabajando con el cubismo, con Braque. Después él vuelve en un momento a retornar la imagen figurativa en sus periodos, ¿no? Que es cuando empieza a hacer las señoritas de Aviñón, que ahí empieza a mirar en el periodo más negro, digamos, hay como empieza a mirar las máscaras africanas y el retorno al orden. Y acá hay figuras humanas, pero están, o sea, en realidad no es una abstracción, no hay figuras horizontales y verticales con cuadrados como en un Mondrian o como una obra, un cuadrado negro como un Malevich. Claro, hay un reconocimiento posible de las Absolutamente. formas reales. Claro, lo que pasa es que, bueno, si estás muy acostumbrado a que el código que de representación es el código naturalista o mimético, que es el de la realidad, por ahí no ves las escenas, pero me parece que se ve, ¿no? El hombre que está herido, con la mano, con la lanza, la mujer que sale con una vela, el toro, el caballo, las 4 mujeres, ¿no? Se le atribuye a cada una de esas piezas que uno podía de ese rompecabezas que queda armado en el Guernica, un simbolismo que representa algo. Tiene muchísimo simbolismo. Primero lo hizo en blanco y negro, con la idea de que, bueno, que él ya lo había hecho en el cubismo, de sacar cualquier elemento de hedonista o sensual de la obra, porque lo que le interesa es la temática. O sea, en ese sentido sí, o sea, la idea de que, bueno, el blanco y negro tiene que ver un poco con la guerra, con esta cosa de tristeza, ¿no? Claro. Y después sí hay un montón de interpretaciones de Guernica, pero básicamente hay 4 mujeres. Hay una mujer que está a la izquierda, que es una mujer que está con un niño, que es una Piedad. O sea, históricamente, iconográficamente, la madre con el chico es una Piedad. Del otro lado hay una mujer con las manos en alto, que es una alusión a los asesinatos del 3 de febrero de Goya. Después hay otra mujer que está mirando la escena desorbitada, con el pecho yermo, digamos. Luego, bueno, está esta mujer que se dice que es un poco la República Española, que mira azorada lo que está sucediendo, que está saliendo de una ventana con una mano en el pecho, donde hay una vela. Y a la vez está esa famosa luz eléctrica con una bombilla, que se ha hablado muchísimo de esa luz eléctrica, porque algunos dicen que es la escribieron... tecnología, ¿no? Es la tecnología, es la modernización. Es como, bueno, el mundo moderno trajo estos horrores, ¿no? Como tecnología que lleva a la guerra también, ¿no? Claro, porque los alemanes estaban probando las armas también con Guernica, ¿no? Y la tecnología, y que... Por otra parte, bueno, después hay otras escenas, como está el toro, que mira, además que mira directamente a la gente, y que un poco sería Picasso, que él es tan afín a pintar los toros. Hay una paloma que casi no se ve, que justamente no se ve porque es la paz, que está ausente. Que está ausente, tal y cual. Y está el caballo también, ¿no? Y está el caballo totalmente retorcido, si vos te fijas, las lenguas son como lanzas. Que en ese caballo, y también está la figura cortada, o sea, que está decapitada y que tiene cortada la mano y que tiene una florcita en la punta de la mano, como la idea de la esperanza, ¿no? Y bueno, este cuadro a él lo hace como lo que yo te decía, que un cuadro es una buena obra cuando
pasan los tiempos, pasa el tiempo y sigue teniendo reserva de sentido. Independientemente de Guernica, que por supuesto hace alusión directamente al Guernica, esto sigue hablando sobre la violencia, que él lo pinta durante la Segunda Guerra Española y después esto anuncia de alguna manera toda la guerra, los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy es un alegato terrible contra la violencia, de cualquier violencia. O sea que por eso digo que es una obra que sigue siendo importante, contemporánea, porque además la pinta con un lenguaje picasiano. ¿Qué es ese lenguaje? Facetado, esa cosa postcubista, ¿no? Con facetas, Sí, que la cara, viste que la cara está recortada y claro. se ve de costado, eso Sí. es muy de Picasso. Y son líneas, Claro. no se ve perfectamente el volumen con el claroscuro, con cada cosa. No es que cada cosa está perfecta, es plano Sí. y es como una cosa medio abocetada, pero que se ven perfectamente las escenas, Laura, ¿no? en el momento en que se exhibe en ese año 1937, por esos años, ¿cuál fue la reacción del público? Y bueno, en ese momento para la gente de culto compraba la obra de Picasso y para mucha gente Picasso era inentendible. Ajá. Como vos me decías, para mucha gente, bueno, si hubiera sido naturalista era, bueno, ¿qué es este cuadro? Lo entiendo, no lo entiendo, Sí. ¿no? Pero bueno, después hay como muchas historias interesantes también a lo largo del cuadro con la vida de Picasso, ¿no? Ajá, a ver. Porque mira, Picasso, bueno, esto lo pintó en un taller, todas las fotos que estamos viendo ahora fueron tomadas por Dora Maar. Sí, esa historia es interesante. Que es interesantísima. ¿Quién era Dora Maar era una gran fotógrafa surrealista de quien Picasso se enamora en el año 1936, cuando la ve en Eau de Magot, un café donde iba toda la vanguardia parisina, y ella se estaba estaba jugando un juego de clavar cuchillos entre los dedos y se ensangrentaba un guante, y Picasso quiere conocer a esa mujer. Claro. Mientras tanto, él está con Marie-Thérèse Walter, que él siempre estaba con una mujer, siempre estuvo con mujeres y con amantes. Y Marie-Thérèse Walter había sido su pareja durante mucho tiempo, que era la jovencísima mujer que él había conocido cuando él tenía 40 y pico y ella 17. Sí. Y en ese momento él está en pareja con Marie-Thérèse Walter y conoce, o sea que en ese momento tiene una relación paralela con ellas dos. Sí. Y Marie-Thérèse Walter ya había tenido, las dos tienen casi 30 años ya en esta época, él tiene 56 y se dice que casi todas las mujeres que lloran en las obras de Picasso de este periodo son Dora Maar, porque Dora Maar todo el tiempo lloraba y todo el tiempo estaba muy angustiada por esta cosa de Picasso de siempre ir y volver. Turbulenta, las relaciones turbulentas. Por momentos violenta también, ¿no? Dicen que violenta y después él definitivamente la abandona cuando conoce a François Gillot. Claro. Por otro lado, la vida de Dora Maar es interesante para nosotros, porque ella estuvo en la Argentina durante 10 años. Claro, entre los 3 y desde muy chica. De los 3 a los, qué sé yo, tuvo 10 años, hasta los 13 estuvo en la Argentina, por eso a Picasso le gusta, porque hablaba español, hablaba castellano, claro. A lo argentino. A lo argentino, Ahora, Laura, en esta relación turbulenta que describís entre Picasso y Dora Maar. Y sus mujeres en general, ¿ha habido alguna relectura en clave feminista de la obra de Picasso? Que yo sepa, no. ¿Cómo se aplica en algunos productores de televisión o de cine o directores de cine? ¿No existe eso? No. Todavía no hay nada de todo eso. Por otro lado, si nos ponemos a analizar la vida de todos los artistas, es complicado. Claro. No sé, ya ahí entramos en un tema complejo porque digamos que Picasso es un artista como muchos otros absolutamente genial. O sea, bueno, pero Picasso fue uno de los mejores artistas del siglo XX. Pasó por todas las etapas de las vanguardias. Y su vida privada, como en la casa de muchos artistas, es muy compleja y muy convulsionada. Hoy supongo que el hecho de que hubiera estado con una chica de 17 años o que a François Gillot no la hubiera dejado salir de su casa y después se tiene que escapar, que no reconociera a sus hijos Paul y Paloma, que Claude y Paloma, que después François Gillot escribe un libro que es La vida de Picasso donde lo destroza, entonces él los tiene que reconocer. Digamos, no... Es complejo también porque sí. Aplicarle los parámetros actuales a vidas de otro siglo, ¿no? Yo creo que no queda nadie. Claro. Si yo te cuento la vida de los artistas, ningún artista tuvo una vida, digamos, casi ningún artista tuvo una vida. La artista, viste, en general
con las modelos, o sea, si no tiene una vida turbulenta, como decía Rimbaud, tenés que pasar una temporada en el infierno. Con eso no lo estoy defendiendo de una cantidad Sí, de pero cosas. es descriptivo de lo que sucede, por lo menos en el mundo, o sucedía. Y con este personaje, pero sin embargo las mujeres se fascinaban y se quedaban con él, ¿entendés? Claro. O sea, no ha sido tomado con una lectura Claro. con esto que vos me decís, feminista, no todavía, Sí. pero bueno, en mi qué sé yo, es un poco complicado tomarlos desde ese punto de vista, te digo, pues es como ahí ya entras en cómo analizo la obra, moralmente al personaje. Se justifica una lectura moral de una obra. Sí, que ¿no? era de maltratador, arte. no hay duda, Claro. aparte Pero si eso se traslada al arte, ahora si eso es condición de posibilidad de la creación, es también todo un debate, ¿no? No, mira, es un tema complicado, Claro. que es un tema complejo, como, bueno, muchos autores tienen grandes cambios anímicos y muchos artistas, pero, qué sé yo, Dora Maar también se sabía que era muy, muy violenta, muy turbulenta, de hecho él la deja un poco también porque dice que no puede más estar con ella. Ella termina en un psiquiátrico con unas tremendas depresiones y él le paga... Y tremenda, o sea, tenía una vida muy, muy conflictiva y le paga después un tratamiento con Lacan, Picasso. Claro, ya está con Alisa, con Jacques Lacan. Sí, cuando ya está con François Gillot. Claro. Sí. Ahora, Laura, el hecho de que el funcionamiento del mercado, es decir, cómo funcionaba en esos años, a principios del siglo XX, el mercado que le ponía un precio a partir del cual el artista podía armar su carrera, digamos, y su vida, en unos artistas convulsionados. ¿Había una demanda del mercado para que se convirtieran en estos personajes de alguna manera? ¿En qué personajes? En estos artistas plásticos tan convulsionados, con psicología no tiene nada que ver con el mercado. No. Eso tiene que ver con una... Podríamos hablar un montón y podés hablar con un psiquiatra, un psicólogo de cómo es un artista, digamos. Cualquier persona que está en contacto todo el tiempo con el mundo imaginario, con la sensibilidad, tiene vaivenes, tiene cierta cosa con el alcohol o con las drogas estás todo el tiempo, no estás acá, digamos, con gente viendo tu vida y esperando que corren límites de que se las corren, comunes, claro, porque no tenés el horario del oficinista o de la persona, con un empleado que viene de tal hora a tal hora. Del hombre gris, ¿no? Claro, del hombre gris. Sí, puede no ser gris, pero el hombre, sí. no es que un artista en general cuando tiene una muestra quiere pintar todo el tiempo, no le importa. Él estuvo, 35 años días seguidos pintando el Guernica y no le importaba si era sábado, si era domingo, porque había encontrado un tema y quería terminarlo. En 35 días hizo el Guernica. Sí, que es una bestialidad de pronto. ¿Dónde estaba su taller? Estaba en un taller, él alquiló un taller para el Guernica, muy cerca de donde estaba o sea, y él tenía un poco a sus dos mujeres, porque estaba muy cerca cuando estaba Dora Maar en ese taller y muy cerca estaba François Gillot. Pero bueno, eso es una cosa de él. Una contención casi emocional, ¿no? Él siempre, y si te fijas en la vida de él siempre pintó mujeres de una manera increíble también, ¿no? O sea, son su objeto de... La mujer, ¿no? Las mujeres con las que ha estado, los bellísimos retratos de François Gillot, que hay de François Gillot, que es como que tiene una alegría de vivir porque vuelve a tener hijos siendo muy grande, los retratos de Marie-Thérèse, que son como una chica joven, hermosa, que se está masturbando mientras los mira el artista. Y Picasso, el Guernica y esta representación de un tema tan dramático, ¿es una excepción dentro de la temática de su obra? Sí, un poco sí. Es más sensual que testimonial su obra plástica. Su obra plástica está más, él no solía hacer alegatos tan ni políticos ni sociales. Está más ligada a las mujeres de su vida, a los... Más biográfico. Es más autobiográfico, a los toros. No es un artista que vos lo tomás como el artista político, el artista social, digamos, ¿no? ¿Y los toros en qué sentido? A ver. ¿Cómo? ¿Los toros cómo entran en ese sentido? Bueno, porque él era español y él amaba a las mujeres, los toros y pintaba 8 horas por día, era lo que hacía. Él le gustaban las mujeres, le gustaba ir a las corridas de toros porque era muy español eso. Y era una cosa de masculina, ¿no? De fortaleza. Se dice que el toro que está en el Guernica, que mira como impávido a los personajes, no con cara de horror, sino con cara de casi silencio, ¿no? Silenciosamente, se dice que es Picasso, ¿no? Porque siempre es él como con su fortaleza, siempre es la fortaleza física, el artista que tiene muchísimas mujeres, que pinta un montón, que es como, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno,
En relación al mercado, como me preguntabas, en esa época a Picasso le fue muy bien. Es uno de los pocos artistas que le fue siempre desde muy Reconocido joven. en vida. En vida, Ajá. millonario, tenía Ajá. muchísimo dinero. Ah, mira qué interesante Sí, eso. de los pocos. Sí. Pero No bueno, o sea, bohemio, pero con la cuenta bancaria bien surtida. sí, sí, no era tan bohemio Ah. él en su vida privada. No era el de los que se alcoholizaban y terminó. Él pintaba sus 8 horas por día. Claro, eso es una. Sí. Vos señalabas la diferencia con la vida de una persona común que va y cumple un horario, pero sin embargo esa rutina la sostenía para crear. Sí, también Bacon, sí, pero tenía más, digamos, más problemas de pronto con el alcohol o con Claro. otras cosas, ¿no? Lo que digo es que Picasso es de los pocos artistas que, bueno, le vende un cuadro a Nelson Rockefeller, y Claro. después ese cuadro se va al Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Qué cuadro es este? El Guernica, El Guernica. por ejemplo. Claro, porque Guernica durante la dictadura tapiz. franquista está Estuvo en Estados el Unidos. MoMA, en el Claro. Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Pero porque se lo vende a Rockefeller? No. a ver. Lo que él le vende a Rockefeller es el tapiz, El tapiz, ¿no? está bien. Pero después él le ha vendido obra a muchísimos coleccionistas y a muchísima gente porque, bueno, se relacionaba muy bien con un montón de gente de la sociedad, Claro. ¿no? Y en general se dice que eso lo hizo a partir de que él se casa con la única mujer con la que se casó, la primera mujer con la que se Ajá, casó, que sí. es no su primer mujer, su primer mujer fue François Gillot, ¿no? Sí. Cuando él era más humilde, más pobre, que ahí sí tenía una vida más bohemia en el Sí. Bateau Lavoir, digamos, ¿no? Sí. Pero después estuvo se casó con Olga Koklova, que es una rusa de los ballet rusos, Sí. y ahí él ascendió mucho Censo socialmente, social, sí, claro. es un artista que enseguida empezó a ser querido por el público y por la gente. Igual no se manejan las cifras que se manejan hoy en el mercado de arte, El ¿no? último Picasso que se vendió en el mercado de arte, ¿por cuánto se vendió? ¿Tenés No ese? tengo el dato exacto, pero sí, son récords, no te Ajá. podría decir, pero el mercado del arte, el mercado fuerte, con esos miles y cientos de millones de dólares, empieza en los años 90. Es muy nuevo. Qué No, es nuevo, el interesante fenómeno eso. del mercado de arte es nuevo en esa época. Aún en Estados Unidos y en el primer Sí, mundo. no, Ajá. la gente los profesionales, clase media, se podían comprar un cuadro. Claro, digamos. ¿Vivió en Estados Unidos, Picasso, en esta relación que tenía con Rockefeller? No, ¿Se él estaba en París. No, siempre él en estaba en París. Él estaba en París, sí, nunca, sí. nunca saltó a Estados Unidos, No, aunque no, estaba no, en el no. MoMA, el Guernica. No, él estaba en París, y después se iba a veranear por toda la costa francesa, tenía casas en distintos lugares, se muere en París y qué sé yo, tal vez probablemente su gran contrincante fue Matisse en vida. Matisse, que era, bueno, un artista muy genial a quien él respetaba. ¿Y contrincante porque en términos de la misma estética? No, artistas, como artistas, del punto de vista de artistas, como tan geniales que pueden hasta su último día. Picasso pintó hasta los 90 y pico de años y Matisse también. Entonces Claro. había como una pica además iban cambiando el estilo, iban cambiando la Había forma. como un diálogo de alguna manera. Sí, claro. para Picasso era su posible enemigo, Claro, ¿entendés? competidor. Para él, competidor. Para él, ¿Competidor del mercado? ¿Competidor en términos de consagración? No, de consagración. Al artista en esa época el mercado le interesa para poder vivir, pero Claro. hay algo que en general a un artista le interesa, que es la opinión de los demás artistas, Claro. ¿no? La idea de que, bueno, Matisse empieza siendo un artista fauvista y termina haciendo casi abstracción con los papeles, con los collages que hace cuando ya no se puede mover y entonces pide una bandeja, una tijera y empieza a cortar papeles. Claro. La ¿no? limitación física lo lleva a otra frontera del arte. Claro. Interesante. Y Picasso hasta el final también, ya no podía hacer las grandes pinturas, pero a los 90 y pico de años hacía dibujos de la tauromaquia Claro. o de corrida de toros y dibujos artísticos. Hizo una enorme serie erótica, El pintor y la modelo, de esa cosa del hombre viejo, grande, que ya no tiene habilidades y ve a la mujer joven, pero no la puede, porque para él el amor y el deseo eran como claves para producir, claro. ¿no? Atraviesan su obra eso. Atraviesan su obra El amor, el enormemente. deseo, esa también pasión, la sí. pasión sobre el Guernica, Claro, ¿no? claro. El Guernica Claro, eso también está presente. es la pasión, es el dolor y es Pasión el dolor. desbocada en tal caso de la humanidad, uno podría Sí, y interpretar. además la pasión y el amor a su tierra, el Claro. amor a su lugar, Claro. ¿no? El amor, la profunda angustia de lo que de que se haya
tocado la población civil, Claro, digamos, violentado, ¿no? claro. Violentado la población civil. Claro. Y él es bueno, él pertenecía al Partido Comunista, pero bueno, en muchos artistas está esto de que, por un lado, es como en la gente, en cualquier persona, digo que un cuadro puede costar muchísimo dinero, pero eso es independiente de que tenga una sensibilidad social. Claro, no tiene claro. nada que ver una cosa con la otra, digamos, ¿no? Laura, la última cuestión. ¿Cuál es el Picasso más cerca que tenemos los argentinos para poder visitar? ¿Hay alguno? Sí, a ver, acá hay un Picasso ¿dónde? bellísimo en el Museo Nacional de Bellas Ajá. Artes. ¿Cuál es? ¿Cómo se Sí. llama? No, no me acuerdo el nombre ahora, pero... Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, Podemos sí, ir a es ver una un Picasso figura. ahí. Sí, Bien. sí, sí, es una figura. Y en el Museo Nacional hay una colección de obras extraordinarias desde toda la historia, toda la historia del arte del siglo XX, los norteamericanos, está Jackson Pollock, pero hay una figura de Picasso que es bellísima, es bellísima. Vamos a verla entonces. Sí, Vamos a sí, sí. aprovechar después de esta clase de arte, vamos Dale. a aprovechar para ver el Picasso que tenemos a mano. Muchísimas gracias. No, gracias Laura a vos, Batiz, en por esta serio.